Bueno, vamos a compartirles la palabra del Señor, hermanos, y qué mejor tema, hermanos, de inicio de año que hablar acerca de la obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz del Calvario. Vamos a leer unos versículos bíblicos y vamos a recibir el mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy como iglesia. En las misiones podamos tomar en cuenta este mensaje y no olvidarlo nunca, porque es la base del Evangelio, es la base del por qué estamos aquí, hermanos, por la obra obra redentora que hizo Cristo en aquella cruz. Amén. Busque ahí en Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Vamos a leer cuidadosamente este versículo o este capítulo, y usted me va siguiendo con su vista y se va dando una idea del mensaje. ¿Ya está listo? Dice así, Marcos 15, a partir del 1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús como atado y le entregaron ¿a quién? A Poncio Pilato, que era el gobernador de aquel tiempo en esa provincia de Galilea, de Jerusalén, perdón. Dice, Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo Jesús dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato, ¿qué hacía? Se maravillaba, hermanos. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo a la multitud comenzó a pedir que hiciesen como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron, fíjense, y le vistieron de púrpura, o sea, le pusieron un manto morado, que era símbolo de un rey. Le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Y puestos de rodilla, le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Fíjense qué terrible humillación. Porque fue una humillación horrible, moralmente horrible la que recibió nuestro Señor Jesucristo. Porque le acusaban mucho de muchas cosas, acusaciones falsas. Incluso en los sinópticos dicen que buscaban gente que
le pagaban para acusar a Jesús de algo que ni sabían, para que tuvieran legalidad para crucificar. Pero lo escarnecían, hermano, se burlaban de él. Los soldados tejieron una corona, tipo corona, y se la clavaron en su frente, en sus sienes, y luego encima le golpeaban con la vara, se le enterraban las espinas, le escupían, y no crean que eran estupos así de saliva. Usted quiere escupir a alguien y ¿qué hace? Agarra fuerza, ¿no? Acá saca todas las flemas que tiene. ¿Se imaginan el rostro de Jesús así? O sea, algo horrible, hermanos. Lo escarnecían. Le decían: salve, rey de los judíos. Y se inclinaban y le escarnecían en son de burla. Los romanos, porque los romanos eran soldados insensibles al dolor. Era gente entrenada para no sentir compasión por nadie, y mucho menos con aquellos que han sido sentenciados a la crucifixión o a muerte, como fue sentenciado Jesús. ¿Tú eres el rey de los judíos? Tú lo dices. Yo no lo estoy diciendo, tú lo dices. Mira de cuántas cosas te acusan, no dices nada. Y como cordero enmudeció. Y Pilato se admiraba de eso, se maravillaba. Incluso en los sinópticos dice que su esposa de Pilato le dijo: no tengas nada que ver con este hombre, porque he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero a él le importó más lo que el pueblo quería y quedar bien con el César. Y hasta ahí es la frase de me lavo las manos, ¿verdad? Se lavó las manos. Luego dice que lo sacaron del pretorio, del patio de donde estaba Pilato, y se lo llevaron para crucificarle. El 21, obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. En los sinópticos dice que Jesús cargó la cruz, pero este versículo habla de, Mateo o Marcos menciona el momento en que obligaron a este hombre, Simón de Cirene, porque Jesús ya no podía más. Entonces le obligaron a llevarla. Ayúdale, venía del campo, lo agarraron. A ver tú, por moreno, órale, porque se cree que José de Cirene era moreno. Órale. Y lo obligaron, y ahí le ayudó a llevar la cruz cuando ya Jesús no podía más. Dice, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, ¿verdad? Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Dicen que esta bebida era como un analgésico para el dolor, pero Jesús no quiso ayudarse en nada y quiso sufrir todo el dolor que debía sufrir por los pecados de la humanidad. Dice, no lo quiso tomar. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para que se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera, hermanos, era más o menos como eso de las 9 de la mañana, porque la hora primera comenzaba a las 6 de la mañana, la segunda es a las 7, la tercera a las 8, la cuarta a las 9, y así se llamaban las horas. Así que si era la hora tercera, pues eran como las 8 de la mañana. Dice, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. En los sinópticos dice Jesús Nazareno, Rey de los Judíos.
crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban, fíjense nada más estas escenas, los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. De por sí, hermanos, cuando alguien lo ve usted hacer algo mal y mueven la cabeza, ya se siente uno mal, ¿verdad? ¿Quieres hacer sentir algo mal a una persona? Vela y dile, y se siente uno horrible. Horrible, hermanos. Yo me acuerdo cuando yo todavía era soltero, había comprado una camioneta, esas grandotas americanas, y me di la vuelta en una calle allí, hice maniobra y me estaba esperando otro conductor que terminara mi vuelta, y era un chamaquillo, yo creo que era como uno de 15 años. Y ya cuando terminé de hacer la maniobra y me crucé con él, le hace así. Ay, ¿qué onda? Me hizo sentir mal. Ahora se imagina, hermanos, ver a Cristo crucificado, aquel que dijo: yo reedificaré el templo, destruiré y lo levantaré en 3 días. Vaya, hombre. Se burlaban de él, lo injuriaban. El 30, y decían: sálvate a ti mismo y desciende de la cruz, sálvate. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El tonito no. Salvó a otros 100, no se puede salvar. Maldito. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Sí, eres esto. Era la peor humillación que un ser humano haya sufrido, hermanos. Si algún momento usted ha dicho: es que me humillaron, pastor, me humillaron con esto, usted no sabe nada de lo que es ser realmente humillado, como fue humillado nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pisoteando su dignidad como persona, como ser humano, y más como un maestro que fue entre ellos, hermanos. Ahora dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas se oscureció a pleno luz del día. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí diciendo al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en la caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, clamando a gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Entre lo que dice Marcos y lo que dicen los otros evangelios sinópticos, podemos encontrar, hermanos, que hubo 3 eventos relevantes que sucedieron en ese mismo día, que marcaron la historia, hermanos, en el momento de la crucifixión de Cristo,
Y que yo después quiero que fijen su mente y su atención en este hombre, soldado romano, centurión, por la frase que él dijo: verdaderamente este era hijo de Dios. Porque este varón fue impactado por los acontecimientos que estaban viendo ahí. Dice que la primera cosa que ocurrió en la crucifixión de Cristo es que hubo oscuridad por 3 horas. Algunos podrían decir que fue un eclipse, que la luna eclipsó con el sol, pero todos nosotros sabíamos que un eclipse no dura más de 5 minutos o 10 hasta que se despeja nuevamente. Y si se oscurece la tierra se oscurece. Pero dice que esta oscuridad, ¿cuánto tiempo duró, hermanos? 3 horas de oscuridad. Momentos tan difíciles para Jesús, hermano, porque fue en el tiempo o en los momentos últimos de su vida, después de haber expresado: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después de haberle dicho al ladrón aquel que estuvo a su derecha: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Después de haber dicho: tengo sed. Hubo un clamor tan profundo de parte de Jesús, hermano, que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un momento de oscuridad que cubrió la tierra. En una reflexión leí que esta persona decía: el sol mismo se ocultó para no ver la indignación que este hombre estaba pasando. Cuando usted ve algo que le da vergüenza, que le da pena, usted prefiere no mirar. Y eso hizo la propia naturaleza, hermano. Se indignó tanto por las cosas que estaban haciendo con Jesucristo que el sol tuvo que ocultarse para no ver la injusticia que estaban cometiendo con el Hijo de Dios. Una oscuridad tétrica, una oscuridad mala ocasionó que el sol se ocultara. Y el Padre no es que haya desamparado a Jesús, hermano, sino que el pecado que estaba cargando Jesús de toda la humanidad obligó al Padre a formar una pared entre Jesús y él, porque dice que el pecado separa al hombre de Dios, y Dios no podía ver a su Hijo por el pecado que había puesto sobre su vida, su alma, la culpabilidad de todos nosotros. Por eso Jesús sintió el desamparo de su Padre por un momento. Sintió que su Padre dejó de mirarlo, pero no era eso, sino que el pecado lo separó de su Padre, como nos separa a nosotros el pecado de Dios. Por un momento Jesús sintió y clamó a gran voz, hermano. Y no crean que estos acontecimientos pasaron así, uno primero, otro. No, era un tumulto de cosas. La gente burlándose, la gente gritándole, la gente injuriándole, los soldados romanos echando dados, jugando suertes para a ver quién se llevaba su capa, su túnica, y la gente murmurando, gritándole: a ver, bájate. Era un tumulto tan grande, hermanos, que cualquiera que pasara dijera: ¿qué está pasando ahí? Y se acercaban y veían cómo los sacerdotes, los escribas, los ancianos injuriaban a Jesús, y aún los que estaban crucificados al lado de él le injuriaban también. Los soldados, sus caballos relinchando porque vieron la oscuridad, y la gente conmocionándose, y aquel varón, hermano, clamando por la presencia de su Padre, expirando en un suspiro su último aliento para morir. El sol ocultándose para no ver la indignación de este varón. La misma naturaleza vio a su Creador siendo humillado, y ella misma se humilló
para no ver esas cosas. En consecuencia, dice que cuando él clamó a gran voz, y los sinópticos dicen que él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí no lo dice, pero aquí dice que hubo un clamor. Dice que hubo un terremoto, un temblor. La tierra misma se conmocionó. En Mateo 27:50 dice que por causa del temblor las piedras se partían, hermanos, solas. El temblor sucedió y las rocas se partían, así como sucedía en el monte Sinaí cuando la presencia del Señor bajaba. Dice que la montaña temblaba y las rocas se partían por sí mismas. Eso ocasionó ese clamor cuando el Señor Jesús murió y descendió al Seol. Dice en Mateo que los sepulcros se abrieron. Se abrieron todos los sepulcros que había ahí cerca, hermano. Y luego dice que después de la resurrección, incluso muchos que habían muerto aparecieron a sus familiares. No que sucedió allí, sino cuando resucitó, pero se partieron las piedras, se abrieron los sepulcros, la tierra tembló. Y yo creo que la tierra tembló cuando sintió absorber la sangre de aquel varón justo, sangre del linaje puro, la sangre que llevaba en sí el ADN, la información genética del Mesías. Por muchos años se estuvo conservando esta genética desde Set, el hijo de Adán y Eva, y todas las generaciones que marca Mateo hasta Jesús. Se estuvo llevando un linaje sanguíneo para que de ahí saliera el Mesías, hasta que llegó con María, que le transmitió a Jesús la sangre del linaje, y el Espíritu Santo, ¿verdad?, para concluir hasta ahí el linaje. Hasta ahí acababa el linaje. Ya no hay más linaje después de eso. Ya no hay hijos sanguíneos de Jesús. Y la tierra tembló al sentir, hermanos, que todo ese ADN que llevaba esa sangre, hermano, ella lo estaba absorbiendo, hermanos. Es algo horrible, es algo impactante. No crean que tembló así, no, la tierra sintió la culpa de haber recibido y absorbido la sangre de aquel justo, y por eso tembló. Pero en todos esos eventos, uno tras otro, dice que después de que esto pasó, dice que en el templo los judíos, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. En esa misma secuencia de eventos, uno tras otro, y el tumulto y los gritos y las injurias, se oscurece, el temblor viene y el velo se rasga. Dice que el velo del templo, el templo que estaban usando los judíos, era el templo que construyó Herodes el Grande, y lo había hecho de oro y mármol. Y había áreas del templo, una de ellas era el atrio, donde todos los judíos estaban por ahí adorando y todo, pero había un área que se llamaba el lugar santo y luego el lugar santísimo. Había dos velos. El primer velo dividía el lugar santo del atrio. Ese velo, en los días de la Pascua, lo abrían para que quedara expuesto el lugar santo, y los adoradores, la gente que iba, podría disfrutar de ver el lugar santo. Pero luego había otro velo. Era un velo grueso, pesado, de cuero y de metales como oro y plata, que dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde
Supuestamente estaba el arca del pacto y otras cosas que debían estar ahí. Y ahí nadie podía entrar excepto el sacerdote, y debe ser el sumo sacerdote, y lo debía hacer cada año, y llevando la sangre de un cordero para rociarla ahí. Y al entrar, el velo no se abría, el velo estaba fijo, tenía que entrar a rastras. Solo había una pequeña abertura abajo donde cabía el sacerdote y se metía, porque no se podía abrir ese velo, y entraba el sacerdote, incluso le amarraban un cordel en su pie y le ponían unas campanitas ahí para que, si oían las campanitas, que estaba vivo todavía. Si ya no oían las campanitas, quiere decir que algo pasó y el ángel lo mató. Entonces lo jalaban con la cuerda, dice, uno menos, algo hizo. Por eso era increíble, hermanos, que el velo se haya rasgado solito. De arriba abajo se abrió y quedó expuesto el lugar santísimo, hermanos. Para eso, para ellos, para los sacerdotes, los escribas, era un mal presagio, era algo horrible. Nadie podía ver el lugar santísimo. Pero eso a nosotros nos dejó una enseñanza, hermanos, de que ese velo que se abrió era abrir, Dios había abierto un camino nuevo a la presencia de Dios, donde todos podíamos entrar. Aleluya, gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Un camino nuevo a través de la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Y lo vemos en Hebreos 10:20, ¿verdad? Hebreos 10:20, luego Hebreos 9:3, donde habla de los dos velos que había. Y eso indicaba que ahora la presencia del Señor estaba en libertad para nosotros por medio de la sangre de Jesucristo, hermanos. Dan gloria a Dios por eso. Por eso Él decía, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí se cumplió esa palabra, se abrió. Entonces, fíjense, hermanos, todos estos acontecimientos no sucedieron como estamos aquí nosotros. Aquí no, era un tumulto de cosas, gritos, injurias, insultos. Todo ese tiempo insultaron al Señor. Incluso se decía que la tortura de la crucifixión debía durar entre 4 y 5 días, hasta que la persona que estaba crucificada se deshidrataba y moría por las convulsiones que tenía. Por eso clavaban un soporte en los pies, para que cuando el crucificado sentía las convulsiones se apoyara de los talones, y las convulsiones le venían por el dolor, y era más tormento porque sufría de los pies y de las manos. Pero esa tortura debía durar 3 o 4 días, hasta 5 días. Por eso cuando Jesús murió en vísperas del día de reposo, y los judíos dijeron, no queremos que haya cadáveres expuestos porque es día de reposo, es un día muy, muy santo, muy especial. Y por eso Pilato mandó a quitar los cuerpos, y a los otros 2 ladrones que aún no habían muerto les quebraron las piernas para que quedaran sueltos, ya no pudieran respirar y murieran. Y a Jesús le iban a quebrar las piernas, pero vieron que ya había muerto. Y por eso José de Arimatea pidió el cuerpo, lo envolvió en un manto de lino nuevo y lo llevó a una tumba nueva. Pero él debió haber estado ahí 4 días, pero no se podía porque era día de reposo. Y los judíos decían, después de haber matado al Hijo de Dios, dijeron, es que tenemos que guardar el día de reposo, que es santo y limpio. Y no se dieron cuenta que habían matado al Mesías.
querían guardar el día de reposo. Pero así es, así pasó. Pero ahora fijémonos nuestra vista en este soldado, en este oficial romano, centurión. Este hombre fue impactado, o tuvo un impacto tan tremendo, hermanos, en su razonamiento. Para su razonamiento fue mucha información la que él recibió, y fue impactado por todos los hechos que sucedieron en esta ejecución. Él, al mirar los acontecimientos de esta ejecución, su razonamiento militar, hermanos, porque él fue entrenado a una disciplina militar muy rigurosa. El soldado romano era entrenado, hermano, bajo una disciplina rigurosa, dura. Se convertían en hombres sanguinarios, insensibles e inconscientes ante el sufrimiento de sus enemigos. Ellos gozaban al ver una situación así. No había conmoción en sus corazones, porque ese era su entrenamiento. Por eso el Imperio Romano tuvo mucha influencia en muchos continentes, porque eran sanguinarios. Este soldado, les aseguro, que estaba acostumbrado a presenciar cientos de ejecuciones. No había sensibilidad en su alma, en su corazón. Cuando los soldados castigaron a Jesús con 39 latigazos, lo gozaban. No crean que decían, ay, le voy a pagar despacito. No, lo gozaban. Cachos de carne arrancaban de la espalda de Jesús y de su rostro. Maldito, y le daban uno, y otra vez maldito seas, y le daban otro. 39 latigazos sobre las espaldas del maestro, hermanos. Ni siquiera había una sensibilidad de compasión y de dolor. Pero ¿cómo fue que este soldado romano tuvo un tiempo, tuvo un momento en su corazón de ser impactado por estas cosas que estaban sucediendo? Cuando ve la oscuridad, cuando ve el temblor, cuando ve las rocas que se partían, cuando supo que los sepulcros se abrieron, y cuando vio que el velo del templo se rasgó en dos. Él sabía que esta ocasión era muy diferente a todas las demás que él había presenciado. Al ver a un hombre siendo torturado y condenado a muerte, pero con un rostro de paz y de bondad, eso no podía caber en este hombre. Un semblante tranquilo, un hombre que no maldecía ni se justificaba como cualquiera de los que habían crucificado. No, soy inocente, ¿por qué hacen esto? Y maldecía a sus enemigos. Un hombre que, al contrario, clamó diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué sucede con este hombre? ¿Quién es este hombre que me puede mirar con tanta compasión, con tanto amor, estando en la peor agonía de su cuerpo? Mirando cómo él aceptaba la culpabilidad de todas esas personas. Y yo estoy seguro que por un momento, por un instante fugaz en la mente de este soldado, dijo, este hombre es capaz de bajarse. Es tan especial y que es capaz de que se puede bajar y acabar con sus enemigos, pero no lo ha hecho. Este hombre debe ser diferente a todos nosotros. Debe ser superior, creo que es superior a cada uno de nosotros. Quizá exclamó este soldado, porque había sido impactado por las cosas y sucesos
en su razonamiento de militar había visto y que jamás en su vida había presenciado en una ejecución. Ya en otras ocasiones algunos soldados habían experimentado algo como esto, como en el caso de Juan 7, 45 al 49, cuando los ancianos mandaron a traer a Jesús, mandaron un grupo de alguaciles y le dijeron: vayan por Jesús, tráiganoslos acá, ustedes que tienen autoridad como militares. Dice que aquellos alguaciles fueron a ver a Jesús y Jesús estaba enseñando y se quedaron atónitos ante lo que decía. Tanto se impresionaron por la forma en que hablaba que regresaron sin él. Y los ancianos le dijeron: ¿dónde está Jesús? ¿Por qué no lo han traído? Y ellos dijeron: fíjense, soldados militares sanguinarios, dijeron: nunca jamás hemos oído hablar a hombre así. Algo tiene, no pudimos prenderle. Y en otra ocasión, cuando iban por él a prenderle en el huerto del Getsemaní con Judas, que lo había traicionado, ahí en Juan 18:6 dice que llegaron la guardia de soldados y los ancianos y esa bola de gente, y Jesús se les enfrenta y dice: ¿a quién buscáis? Dice: a Jesús de Nazaret. Y él dice: yo soy. Y dice que cuando él mencionó yo soy, dice que todos retrocedieron y cayeron al suelo, hasta los soldados. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Solo dijo yo soy como una fuerza poderosa al mencionar ese nombre, porque ese es el nombre de Dios, el yo soy. Retrocedieron y cayeron. Y no se diga en el día de la resurrección de Cristo, hermano, cuando una guardia de soldados también, hermanos, estaba guardando la tumba, hermanos, y dice que vino un terremoto muy fuerte y vieron a un ángel descender y cómo removió la piedra y cómo se sentó encima de la piedra aquel ángel, y dice que ellos estaban temblando. Los sanguinarios, los fuertes, los soldados estaban temblando de miedo. Y alguno de ellos dice que escapó y les fue a decir a los fariseos, a los ancianos: oigan, ¿qué creen? Les voy a decir algo, pero no me lo van a creer. ¿Qué traes? Vino un ángel y removió la piedra, y al parecer ya no está Jesús. Y dice que esos ancianos fariseos hicieron un trato con estos soldados. Le dijeron: mira, vamos a hacer esto, les vamos a dar mucho dinero, digo, para hacer un soborno, pues mínimo una lana buena, ¿no? Les dieron mucho dinero, pero digan que vinieron sus discípulos y lo robaron. Y si el emperador se entera de que ustedes estaban durmiendo, porque así dice, díganle que estábamos durmiendo y no supimos a qué hora se lo llevaron los discípulos. Y si se entera de que estaban durmiendo, nosotros hablamos con él y también los sobornamos porque no les pase nada. Lo que ahí pasó, me imagino, ya no lo cuenta la historia, pero no creo que se las hayan perdonado a esos soldados, porque la ley de esos romanos era que si te dormías y no cumplías con te ibas a morir. Así que ahora sí que cuando yo creo que los ancianos supieron que no pudieron defenderlos y que si los mandaron matar, nada más hicieron ups. Pero así pasó. En la presencia de Jesús resucitado, los soldados tuvieron experiencias como estas de este soldado, hermanos. Ahora, ya casi termino, hermanos. Ahora, al final de estos acontecimientos que ocurrieron uno tras otro, hermanos, este soldado expresó una expresión, hermanos, que ninguno de esos, ni siquiera de sus discípulos, pudo hacer. Un soldado, un sanguinario, un hombre rudo de la mente, un hombre que solo seguía por el razonamiento y no por la fe,
Y después de ver todo y sentir lo que le inspiraba a Jesús, dijo en sus propios conceptos militares y humanos, dijo: verdaderamente este es Hijo de Dios. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y lo han matado estos cuates. Verdaderamente el Hijo de Dios. Y mira que lo dijo estando en las condiciones más desfavorables de la persona, porque muchos después declararon esto, hicieron esta declaración, dijeron: no, pues Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Usted puede decir hoy: Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero él lo estaba diciendo cuando estaba en el peor momento de la persona, cuando Jesús estaba muerto en esa cruz, cuando Jesús estaba vulnerable en esa cruz. Él pudo decir: este es el Hijo de Dios. Aleluya. Este es el Hijo de Dios. Verdaderamente lo es. Cosa maravillosa, hermanos. Yo me pregunto, hermanos, ¿de qué manera somos impactados por el Señor en estos días? ¿Cómo nos impacta la presencia de Jesús en nuestra vida? Que nos haga clamar lo que este soldado clamó en aquel día. ¿Qué nos impacta? Venimos a la iglesia y ¿qué nos impacta? Nos hemos acostumbrado a las bendiciones de Dios, que ya no nos impacta nada. Al contrario, queremos más y más y más. Quiero esto, quiero lo otro. Ya no nos impacta el hecho de que hoy, al amanecer y ver la luz del día y respirar, es un milagro de Dios para usted y para mí. Aleluya. Y debiéramos de arrastrarnos en el piso para agradecer a Dios y a Cristo y decirle: gracias, Jesús, me impacta que me hayas dado un día más de vida, una oportunidad en mi vida. A veces nos sentimos enfermos o con problemas o con luchas, y cuando sentimos que no tenemos respuesta, queremos hasta negar a Jesús y decirle: ¿dónde está el Cristo que me ama? Porque ya no hay nada que nos impacte de Él. Porque ya no hay acontecimientos que nos impacten en nuestra vida como impactó en la vida de este soldado. Ese es Hijo de Dios. Debe ser cierto que es Hijo de Dios. Nunca más he presenciado algo como esto. Nosotros venimos a la iglesia, perdón hermanos por decir esto, pero es cierto, pero muchas veces venimos a pedir limosna, porque eso es lo que venimos a hacer. Dame, Dios, dame esto, dame el otro, dame acá, dame allá, dame trabajo, dame dinero, dame fortuna, dame esto, dame. Extendemos la mano para pedirle a Dios algo, pero ha dejado de impactarnos la obra poderosa que Él hizo en aquella cruz. Y en vez de pedirle, debiéramos de darle, agradecerle, arrastrarnos en el piso, arrastrarnos, hermanos, y decirle: Jesús, tú eres el Señor, tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el creador de los cielos y la tierra, tú eres el que murió en esa cruz, tú eres el que perdonó mis pecados, tú eres el que me ha dado vida eterna, tú eres el que va a venir pronto por su iglesia. Aleluya. Eso dice de que nos impacta lo que el Señor ha hecho por nosotros. Aleluya. ¿Qué importa si vemos caras o jetas, como decimos, o que no le caigo bien a tal o cual hermano? Yo no vengo a ver su cara, yo no vengo a ver su jeta, yo vengo a ver a Cristo, el que ha impactado mi vida. Él es el Hijo de Dios, Él es el verdadero Hijo de Dios, y a Él le debo la honra, la gloria, la alabanza, mi adoración. Aleluya. Y creo yo que este soldado romano, hermanos, vislumbró una luz de esperanza para él y dijo: este salvó a la gente, y creo que también me puede salvar a mí. Y así fue. La salvación fue para todos. Incluso en el libro de los Hechos vemos a un
comandante romano que se entregó a Jesucristo. No recuerdo bien su nombre, si recuérdenmelo por ahí. Pedro fue a ver a este oficial romano. ¿Quién se acuerda del nombre? Cornelio fue a ver a Cornelio, porque Cornelio era temeroso de Dios y era un oficial romano, hermanos, sanguinario, entrenado en la disciplina militar de los romanos, pero había ennoblecido su corazón para con Jesucristo, porque también había sido impactado por la obra poderosa de Jesucristo. Iglesia, hoy, cada mañana, cada que te reúnas en este lugar, debes de venir para ser impactado por este mensaje. Cristo murió en esa cruz para perdonar nuestros pecados. Cristo murió en esa cruz para llevar nuestras enfermedades. Cristo murió en esa cruz para llevar la culpabilidad de todos nosotros. Cristo murió en esa cruz, hermano, para darnos una entrada a la vida eterna. Porque no solo murió en esa cruz y fue sepultado, sino que al tercer día resucitó para siempre. Aleluya. Denle un aplauso a Jesucristo, hermano. Él resucitó. Jesucristo resucitó de los muertos y ahora vive por los siglos de los siglos. Ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, hermano. Y pronto va a venir por su iglesia en las nubes. Pronto vendrá y nos llevará y consolará a todos aquellos que estén sufriendo, estén llorando. Sanará a todos los que estén enfermos. Un milagro masivo va a ocurrir el día del rapto, hermanos, porque nadie va a llegar enfermo al tercer cielo. Nadie va a llegar incompleto de sus extremidades, hermanos. Ahí nos va a dar un cuerpo nuevo, un edificio nuevo, hermanos, semejante al de Cristo, hermanos. Así que toda enfermedad, toda dolencia se quitará. Mis extremidades se recuperarán. Ahí está la respuesta a nuestras oraciones para ser sanados. Ahí seremos sanos al 100%, hermano. Eso debe impactar cada día en nosotros, hermano. Y debemos repetir siempre esta frase que el centurión dijo: verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Y Él nos ama, te ama a ti, me ama a mí, te ama así. No importa nuestra vida, Él sabe que el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros para perfeccionar nuestra vida, hermanos. Póngase de pie, hermano, póngase de pie y vamos a agradecer a Dios este momento tan hermoso, hermanos. Pudiéramos decir más, pero de verdad, hermanos, comenzar este año siendo impactados por el mensaje glorioso del Evangelio, que es la muerte de Cristo en aquella cruz, hermanos, y ver todo lo que Jesús sufrió por nosotros, y el haber sido escogidos para salvación, hermanos, debe ser un impacto a nuestro razonamiento, un impacto a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestro espíritu, y por fe recibir a este Cristo que murió en la cruz. No lo rechacemos. Si no has entregado tu vida a Cristo, hazlo hoy. Si te tenéis que reconciliar con Cristo, reconcíliate hoy. Si tenéis que arrastrarte ante Cristo, hazlo, porque Él es digno de eso. Pero que nunca te deje de impactar el mensaje puro del Evangelio. Cristo murió por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. No hay otro Dios, solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, pero ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
No es María, no es el Papa, no es los santos, es Cristo quien murió e impactó la vida de ese soldado e impactó nuestras vidas también, el cual le debemos a Él la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. No hay otro más que Él. Y si lo tienes ya en tu corazón, tienes la gran ganancia en tu vida. Y si no lo tienes, acércate a Él hoy y entrégale tu vida a Jesucristo para ser salvados de la condenación eterna. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por este mensaje, Señor, que ha impactado nuestro corazón, por aquello que hiciste en la cruz, Señor. Cada día, Señor, somos deudores de lo que tú hiciste por nosotros. Somos deudores, Señor, de ti, y no hallamos cómo pagarte, ni podríamos pagarte, pero tú nos has dado por gracia esta salvación, esta salud. No permitas que tu pueblo se desensibilice de estas cosas, Señor, porque cuando eso suceda, Señor, vamos a negarte a ti, Señor. No, queremos estar siempre sensibilizados de lo que tú hiciste por nosotros, para no olvidar de dónde nos sacaste, para no olvidar de dónde nos trajiste. Nos sacaste del mundo, nos sacaste de las tinieblas y nos trasladaste al reino de tu amado Hijo. Nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable. Nos sacaste del muladar para sentarnos en la mesa contigo, con los príncipes de tu pueblo, Señor, para hacer de nosotros un linaje escogido, una nación santa, un pueblo escogido por Dios. Señor Jesús, aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo, amándote, reconociéndote, como aquel soldado dijo: tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Y aquel lo hizo por su razonamiento, y en su razonamiento encontró esta verdad. Y ahora nosotros por fe lo decimos, y por fe creemos, y por fe hemos aceptado al Señor Jesús que está en nuestros corazones, Señor. Bendice a esta iglesia y bendice sus misiones. Bendice a cada familia, a cada padre de familia, a cada madre de familia, a cada hijo, a cada joven, adolescente, aún los que están en el vientre. Bendícelo, Señor, con tu salvación, y aún las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y haz que podamos, Señor, seguir siendo impactados cada día por tu bendita persona, Señor. Gracias por sanarnos, gracias por salvarnos. A ti la gloria y la honra, y 1.000.000 de gracias para ti, Señor. Aleluya. Dele un aplauso a Jesucristo, nuestro Salvador. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Saludos a todos, a la iglesia, comunidad cristiana, sus misiones. Dios les bendiga, hermanos. Regálense un saludo, regálense un abrazo de